entonces vamos empezando. Adelante. Buenas tardes. El título del artículo es la tolerancia a la sombra en el contexto del proceso de sucesión en las selvas tropicales. Nuestro grupo de trabajo fue Bernadette, Angie, José Manuel y mi persona, Paola. Y a la siguiente. Existen varias explicaciones para los patrones de diversidad de selvas tropicales que se dividen en dos categorías generales. Los modelos deterministas, que hacen énfasis en los factores biológicos o ambientales que predicen la abundancia y diversidad de especies en el espacio y el tiempo. Dos de los mecanismos más comunes son la divergencia de nichos y el filtrado ambiental, los cuales explican la baja abundancia de la mayoría de los taxones de plantas. Y luego están los modelos estocásticos, que esto supone la influencia de condiciones aleatorias que afectan la diversidad de especies. Este tipo de modelos incluyen la teoría neutral, limitaciones para dispersarse y el rol de las especies de composición iniciales, determinando la abundancia de especies y su diversidad. Ambos modelos juegan una parte importante definiendo la estrategia de regeneración de especies, integrando las compensaciones fisiológicas, así como factores bióticos y abióticos. La siguiente. Ahora, ¿qué es la tolerancia a la sombra? Esta es definida como la capacidad de sobrevivir largos periodos bajo sombra profunda. Este concepto debe ampliarse para incluir la capacidad de competir y crecer bajo la sombra. Las especies adaptadas a la sombra tienen una tasa de crecimiento más lenta y una capacidad restringida para responder a cambios ambientales repentinos. Ahora, todo el artículo se centra en selvas tropicales y como algunas características de estas es que constan de vegetación de hoja perenne, higrófila y estructuralmente compleja, de hasta 30 metros de altura de dosel y complejas en formas de vida, además de los árboles, o sea, incluyendo epífitas, lianas, palmeras, hierbas de sotobosque, etc. Las selvas tropicales se concentran en áreas tropicales con abundantes precipitaciones, temperaturas cálidas y estacionalidad climática débil. La siguiente, por favor. Ahora, la base mecanística de la tolerancia a la sombra. La tolerancia a la sombra facilita la supervivencia bajo sombra profunda al mantener el equilibrio entre el equilibrio de carbono y la tasa de crecimiento cerca de cero. Las etapas de vida tolerantes a la sombra permanecen suprimidas, con poca luz para mantener un equilibrio entre la alta supervivencia y el crecimiento lento. Ahora, bajo la sombra, la estrategia de asignación de biomasa debe enfocarse en la intercepción de luz y la inversión en defensas a diferentes escalas, desde procesos fisiológicos a nivel celular a cambios en la arquitectura de la planta y asignación de recursos. Los diferentes grados de tolerancia a la sombra, los cuales son expresados en varias etapas del ciclo de vida, podrían determinar la fase en la que una especie ingresa a la trayectoria de sucesión. Ahora, Valladares y Ninemets hicieron una lista de rasgos que otorgan tolerancia a la sombra, desde procesos celulares y foliares hasta escamas de plantas enteras. Esta lista se limita a la medición fisiológica de la tolerancia a la sombra a nivel de la planta. No incluye las implicaciones demográficas o del ecosistema de la tolerancia a la sombra. Y dado que la distinción entre especies tolerantes a la sombra y exigentes de luz se basa en el equilibrio demográfico del crecimiento frente a la mortalidad, los rasgos que integran más eficientemente la aptitud de la planta durante periodos más largos deberían de tener un valor predictivo más alto para tolerancia a la sombra que los rasgos expresados en escalas de tiempo más cortas. Por eso es que tenemos que extender el análisis de tolerancia a la sombra a escalas demográficas y ecosistemas. Siguiente. Ahora, de los rasgos de la planta, la masa de la semilla es el mejor predictor de la tolerancia a la sombra, ya que integra diferentes presiones selectivas como el modo de dispersión, los impactos de los patógenos y los herbívoros, la capacidad para hacer frente a los recursos reducidos. La combinación de los rasgos directamente relacionados con la producción de biomasa determina la capacidad no solo de sobrevivir a la sombra, sino de crecer y reproducirse en poca luz. Existen diferentes estrategias para soportar la sombra. Algunas plantas completan su ciclo de vida a la sombra y otros grupos pueden sobrevivir periodos prolongados de sombra, pero necesitan alcanzar el dosel para reproducirse.
La evolución de la tolerancia a la sombra se centra en el equilibrio entre crecimiento y supervivencia, lo que mantiene una alta diversidad de especies porque favorece la divergencia de nicho entre especies y etapas ontogenéticas a través de la división de recursos de luz a escalas muy finas. El siguiente, por favor. Ahora, bajo sombra profunda, las plantas maximizan la ganancia de carbono y minimizan los costos de respiración. Para hacer esto, las tasas de respiración son bajas. Además, el crecimiento lento está marcado por picos en la acumulación de biomasa cuando los recursos son favorables. Y en las plantas tolerantes a la sombra, un bajo rendimiento reproductivo se mantiene durante largos periodos. El aumento de la asignación de biomasa va dirigida a una mayor interceptación de luz. Hay una alta eficiencia en la distribución del área de la hoja, al tiempo que minimiza la superposición de la hoja y aumenta la eficiencia de cosecha ligera, y una mayor asignación a las raíces de almacenamiento. Aunque hay muchas variaciones en las masas de las semillas, las especies tolerantes a la sombra tienden a tener semillas grandes, cotiledones de almacenamiento, baja tasa de crecimiento relativa, baja masa específica de hojas y baja relación de área foliar. Siguiente, por favor. Y a modo de resumen, la tolerancia a la sombra tiene una base genética, está sujeta a una selección natural, depende del contexto, puede entenderse como un síndrome adaptado a la sombra y varía según el espacio y el tiempo. La respuesta final a la sombra va a depender de la combinación de otros factores de estrés, como la sequía, deficiencia de nutrientes, daño por herbívoros y competencia. La capacidad de supervivencia de las plántulas tolerantes a la sombra se asocia con caracteres estructurales que proporcionan resistencia tanto al daño físico como a la densidad del tejido del tallo y la hoja. Las especies tolerantes a la sombra están estructuralmente mejor defendidas que las especies exigentes de luz. Sin embargo, tienen desventajas como el lento crecimiento y la lenta acumulación de biomasa. La tolerancia al estrés se asocia con el nivel de recursos disponibles y explica los patrones de supervivencia de las plántulas a la sombra. Siguiente. Aquí entramos con el modelo de ciclo de vida de la trayectoria asociacional. Una pregunta fundamental es, ¿qué es una comunidad? Una comunidad es un sistema compuesto por entidades taxonómicas que interactúan a través del intercambio de recursos mediante gradientes espaciales y temporales, que determinan la colonización, establecimiento y pérdida de especies en la comunidad. Los recursos en una comunidad pueden verse limitados por la luz, la disponibilidad de nutrientes o estacionalidad del agua. Para el estudio de las comunidades se necesita observar factores que controlan la diversidad, distribución, abundancia y composición de las especies. Para comprender la relevancia de la tolerancia a la sombra, es necesario comprender los mecanismos fundamentales de la sucesión del bosque tropical. Siguiente. Gómez Pompa y Vázquez Llanes propusieron un modelo de sucesión del bosque tropical basado en las características de estrategias de la historia de vida de las especies dominantes en diferentes etapas del crecimiento forestal. En este modelo de patrones de ciclo de vida, una especie entra en una etapa sucesional dependiendo de la coincidencia entre las condiciones ambientales y la amplitud fisiológica de la especie según la influencia de la ontogenia. Las especies llegan por dispersión o regeneración avanzada, permanecen durante periodos variables, algunas se reproducen y completan su ciclo de vida dentro de una etapa o en varias etapas, o simplemente no se reproducen. También presentan 21 estrategias diferentes. ¿La puede pasar? Ah, ya, ok. De regeneración, pero podrían haber muchas más. Este enfoque enfatiza los roles ecológicos más que la identidad taxonómica de muchas especies que podrían ocupar nichos similares. Los factores estocásticos y deterministas interactúan para determinar la composición de las especies a lo largo de la sucesión y podrían tener diferentes efectos dependiendo de la estrategia de sucesión y la abundancia de las especies.
Este modelo también integra diferentes filtros que influyen en la abundancia de especies, influyendo límites fisiológicos para resistir el entorno físico en un punto de trayectoria, exclusión competitiva, heterogeneidad dentro del sitio que favorece la coexistencia de especies e interacciones con patógenos, depredadores, polinizadores y dispersores. Siguiente. Este es el gráfico que representa el modelo de ciclo de vida de trayectoria sucesional. Las trayectorias ontogénicas que reflejan diferentes nichos de regresión siguiendo el progreso de la sucesión de bosque tropical a lo largo del tiempo. Cada línea representa un ciclo de vida diferente de la semilla hasta el adulto reproductor. Algunas trayectorias no alcanzan la etapa reproductiva y mueren en etapa semilla juvenil, que son las líneas que se representan con color negro. Un ciclo de vida completo tiene lugar cuando la trayectoria ontogénica alcanza la fase adulta. Las trayectorias A y B son típicas de las especies pioneras que completan su ciclo de vida. La trayectoria C alcanza la fase juvenil, pero esta muere antes de la reproducción. La trayectoria D se regenera en la brecha, pero persiste hasta las fases de construcción y maduración. La trayectoria E es típica de las especies tolerantes a la sombra. Estas especies germinan y completan su ciclo de vida en la sombra en la fase de maduración. La trayectoria F y G corresponden a pioneras que comienzan en la brecha o en las fases de construcción, pero persisten hasta el dosel. Se cierra alcanzando de esta forma la etapa reproductiva en la fase madura. Algunas especies alcanzan diferentes etapas por dispersión, pero mueren antes de la reproducción. Las flechas de arriba del gráfico indican que la sucesión del bosque podrían volver a las etapas anteriores. Esto es importante porque la sucesión se ha considerado tradicionalmente como un proceso de reemplazo. Para cada estadio sucesional entra un grupo de especie definido. Cuando acaba una etapa y sigue otra, salen las pioneras y entran las especies tolerantes a la sombra. Y estos cambios se expresan a través del tiempo de la ontogenia. Siguiente. En los bosques tropicales maduros, la sucesión comienza con una perturbación del dosel. Esto quiere decir que aumenta significativamente los niveles de luz del sotobosque y crea entornos de luz similares en magnitud a las de la superficie del dosel. Mayor densidad de plántulas se concentró en el área de la copa. Siguiente. El 87% de las especies de árboles en la selva en Costa Rica se encontraron como plántulas en las 51 lagunas examinadas en este estudio. La mayoría de las especies comenzaron como colonizadores en un lugar de supervivientes de brechas, lo que demuestra que la mayoría de las especies requieren una brecha para poder regenerarse. Siguiente. Sin embargo, con el tiempo, la mortalidad de semillas y plántulas aumenta en la sombra debido a la acción combinada de recursos limitantes como la luz y nutrientes y patógenos, como lo mencionaron anteriormente. El aumento de la luz y los nutrientes conducen a un cambio en la arquitectura, en el crecimiento de la biomasa. Algunas especies tolerantes a la sombra eventualmente quedan excluidas de esta fase debido al aumento de la competencia con los pioneros de rápido crecimiento. Entonces, a medida que se llena la brecha, el bosque llega a la fase de construcción, reducción de la altura o exclusión del tallo de los pioneros. En esta etapa, el dosel inicialmente compuesto por especies pioneras se vuelve más denso a medida que los pioneros alcanzan su etapa reproductiva y se adelantan a las condiciones de luz para las plántulas pioneras adicionales y favorecen el establecimiento de especies tolerantes a la sombra, que son caracterizadas por semillas grandes, de alta densidad de madera, alta masa específica de la hoja, bajas tasas fotosintéticas y crecimiento lento. Los tolerantes de sombra aumentan en abundancia y dominio, lo que lleva a una exclusión gradual de los pioneros. Entonces, a medida que avanza la sucesión, hay un cambio en el conjunto de especies, así como en la diversidad de rasgos funcionales. Como lo ven en la diapositiva, la diversidad funcional alcanza su punto máximo en las etapas intermedias de sucesión. Los pioneros invaden las brechas recientes, pero eventualmente son reemplazados por tolerantes a la sombra cuando el dosel se cierra y cuando el dosel de los pioneros de corta vida crea una mayor sombra. Siguiente. Los pioneros de larga vida son finalmente excluidos debido a las condiciones de sombra prevalentes durante la sucesión tardía y son reemplazados, como lo dije. Entonces,
El modelo, el modelo de trayectoria del ciclo de vida de Gómez Pompa y Vázquez Llanes refleja la continuidad de la clasificación pionera tolerante a la sombra y la diversidad de estrategias alternativas de regeneración que entran en la asociación continua. También ofrece un marco para comprender otros aspectos de la ecología funcional, como la distribución, la diversidad de rasgos funcionales y cómo varía la intensidad de las interacciones de herbívoros, la competencia y el parasitismo durante la asociación. Ok, ahora, bueno, con las áreas para futuras investigaciones, primero, bueno, se necesita una mayor representación de microhábitats, etapas ontogénicas y formas de vida donde la tolerancia a la sombra es crítica. Por ejemplo, bueno, un ejemplo de un microhábitat al que no se le ha puesto tanta atención es en los bosques donde el dosel es dominado por lianas, ya que los niveles de luz en el dosel son muy similares al sotobosque. Y bueno, también se ha dado poca atención a otros ambientes sombreados en las partes del perfil, como en el dosel donde la distribución de las hojas puede ser muy heterogénea. Y esto afecta a la filtración de la luz. Y bueno, como les mencioné anteriormente con las lianas, lo que hacen es que tienen una diferente transmitancia, que lo que provoca es que en ciertas zonas del bosque haya menos luz, y entonces esto genera diferentes respuestas en los árboles que conforman el bosque, donde se soportan las lianas. Y las respuestas de estos árboles han sido poco estudiadas, pero sí se han observado tendencias a disminuir el tiempo de vida de las hojas que están bajo la sombra y cambiar la locación de la biomasa para producir hojas nuevas en sitios con mayor disponibilidad de la luz. Y la adaptación a condiciones erráticas de luz en el dosel y sus consecuencias funcionales y a nivel de comunidad sigue siendo un área abierta a la investigación. También en la parte de las plantas epífitas, que sufren pocos cambios cuando están expuestas a la sombra, la investigación se concentra principalmente en sitios donde hay una mayor exposición a la luz. Y bueno, a pesar de que hay una gran diversidad de especies, la tolerancia a la sombra no se ha estudiado ampliamente en este grupo. Ahora, bueno, la determinación de las bases genéticas y moleculares de la tolerancia a la sombra para entender su evolución. Esa es otra área para hacer estudios. Bueno, la mayoría de los rasgos funcionales son muy lábiles, por lo que pueden adaptarse fácilmente a cambios en la distribución de los recursos. Sin embargo, su variación en tiempo evolutivo es muy conservada. Es por lo tanto que los análisis filogenéticos son críticos para entender la variación en la divergencia de rasgos funcionales entre especies y su papel en facilitar la adaptación a condiciones heterogéneas. También se debe prestar más atención a la regulación molecular de la tolerancia, especialmente en relación a la expresión de vías fisiológicas que influencian la morfología y la locación de la biomasa. También, bueno, se deben hacer análisis de la regeneración del nicho y cambios ontogénicos del nicho basados en rasgos funcionales. Muchos de estos rasgos funcionales contribuyen a la tolerancia a la sombra y estos están asociados a la capacidad de crecer bajo sombra que son indicadores eficientes para medir el grado de tolerancia a la sombra. Para entender la importancia de estos rasgos funcionales, es necesaria la implementación de estudios demográficos a largo plazo basados en modelos de poblaciones con suficientes réplicas de etapas ontogénicas, condiciones de luz y formas de vida, mientras sea posible corregir por el sesgo filogenético. El problema con este tipo de modelos es que presenta una gran cantidad de limitaciones e impedimentos logísticos. Ya se han hecho varios estudios que concluyen que la mayoría de los rasgos funcionales actúan como indicadores de factores demográficos implícitos que determinan la locación de carbono y que muy probablemente afectan la adaptación a condiciones cambiantes de luz. Pero todavía se conoce poco sobre la relación entre los parámetros demográficos y rasgos funcionales y cómo estos varían entre etapas ontogénicas y entre formas de vida. Y bueno, los estudios demográficos podrían contribuir al entendimiento de la asociación al integrar rasgos funcionales con la capacidad de acumular carbono en etapas ontogénicas y al explicar el impacto de diferencias en la calidad de recursos y en parámetros demográficos a través de la ontogenia.
Además, bueno, ya se conoce la filogenia de muchas de las plantas, entonces es un factor que se debería integrar para el análisis de la tolerancia a la sombra. También es necesaria la aplicación de una perspectiva de sistemas integrando un rango geográfico amplio y datos a largo plazo para facilitar comparaciones y el desarrollo de una nueva síntesis. Es necesario utilizar una nueva perspectiva integrando un abordaje de sistemas a la sucesión e incorporando propiedades emergentes de sistemas biológicos con el fin de identificar patrones comunes y explicar la variabilidad de los procesos de sucesión. Es de gran importancia considerar diferentes escalas, ya que los patrones de distribución de rasgos funcionales, de composición de especies y filogenia cambian según la escala. Los procesos principales que determinan el ensamblaje de comunidades son la deriva, la selección, la dispersión y la especiación. Y la interacción entre esos elementos varían entre los diferentes niveles de organización. Y esto va a determinar a largo plazo la composición de la comunidad. Bueno, datos a largo plazo de partes permanentes pueden ayudar a entender un poco el papel de los factores, tanto estocásticos como determinísticos, en la dinámica de sucesión y pueden ayudar a clarificar la influencia de la diversidad de especies en funciones ecosistémicas, como el secuestro de carbono, por ejemplo. Entonces, para concluir, la tolerancia a la sombra se mantiene como un concepto central en la sucesión de los bosques tropicales y es crucial para entender los límites evolutivos y ecológicos de la diversificación de los nichos. Perdón. Y desde la dispersión y el establecimiento de las plántulas hasta el desarrollo del adulto reproductivo, las plantas tropicales experimentan un gradiente de luz complejo conforme progresa la sucesión, con interacciones entre competidores, patógenos, herbívoros, polinizadores y dispersores. El ambiente afectado por más etapas ontogénicas también impacta el crecimiento, reproducción y supervivencia, que son los componentes de la aptitud funcional. Bueno, para realizar un análisis mejor, se debería tomar parte de modelos más generales inclusivos. Y bueno, la implementación de estos estudios es urgente considerando el impacto de los humanos en sistemas naturales. Nuestra capacidad de conservar, manejar y restaurar la diversidad tropical se va a beneficiar del entendimiento mecanístico de la adaptación de plantas a gradientes de sucesión, especialmente ahora que cambios en la luz están compuestos por un incremento en la escasez de recursos y estrés hídrico desencadenado por fluctuaciones climáticas más intensas. Muchas gracias. Muy bien. No sé si la audiencia tiene preguntas. Si no, yo tengo unas cuantas. No veo a nadie en el chat haciendo preguntas. Bueno, en realidad, como les preguntaba al inicio, ¿verdad? Es un artículo un tanto denso porque lo que yo intenté hacer es integrar mucho de la literatura y las ideas sobre sucesión. De hecho, no andaba tan perdido porque en el último artículo de Science que mencionamos o discutimos en la clase pasada, se incluyeron muchas de estas ideas. Por ejemplo, los autores del artículo anterior hablaban de especies pioneras de larga vida, que es lo que yo llamaría una especie pionera críptica. Tal vez si vamos al gráfico del modelo de trayectoria sucesional. Sí, veamos la trayectoria, la más típica, que es la G. Esa es una especie pionera críptica porque las pioneras uno esperaría que se establecieran en la etapa de claro, en la etapa de gap phase, la etapa de apertura del claro, pero que no salieran de ahí, sino que completaran su ciclo vital como la A y la B. Resulta que hay muchos árboles y muchas especies, sobre todo árboles que luego alcanzan el dosel. Por ejemplo, la familia Bombacacia, las ceibas, los ceibos. Estos árboles usualmente se regeneran bajo condiciones de alta luminosidad y crecen muy rápido. Pero
se regeneran junto con el dosel. Entonces, pasa mucho tiempo, ¿verdad? A veces la ceiba, por ejemplo, es el árbol sagrado de los mayas, por el tamaño que alcanza y también la longevidad. Muchos de estos árboles no son muy viejos. Los árboles tropicales en general no alcanzan siglos. Algunas especies sí, pero en la gran mayoría de los casos estamos hablando de unos 200 años. Esa es, digamos, una edad relativamente común. No hay árboles que alcanzan 500 años. Esos son casi excepciones muy contadas. Pero una vez que alcanzan el dosel y se vuelven árboles masivos, son muy importantes en el secuestro de carbono. De hecho, muchos inventarios forestales, cuando miden el carbono que están secuestrando, pues encuentran que ese carbono está localizado en poquitos individuos, en un bosque. En realidad son esos individuos de gran tamaño, los gigantes del dosel. Muchos de ellos fueron especies pioneras crípticas, que se regeneraron en la fase de claros y que se reproducen en la fase del bosque maduro, luego de muchos años, a veces más de 100 años. Entonces, es importante tener en cuenta toda esa variedad de estrategias de ciclos de vida, porque la sucesión, y tal vez de todo el artículo, de todo lo que leyeron, yo creo que le comentaba a Angie por correo electrónico, esta es la figura más importante, porque muestra, como en una fotografía, ¿verdad?, cómo es que la selva tropical se regenera, ¿verdad? Y es un proceso altamente dinámico que puede moverse hacia atrás, ¿verdad? O sea, que de una fase madura vamos a una fase de construcción dependiendo de lo que es el tipo de disturbio, que puede ser la caída de una rama o la caída de un árbol o de varios árboles. También dentro del artículo yo les daba el ejemplo de una palmera, de una palma, Euterpe precatoria, que también cumple o se ajusta a la definición de especie pionera críptica, porque Euterpe es la fuente del palmito mantequilla. Esta palmera es extraída ilegalmente de los parques nacionales por el sabor de su palmito, que honestamente sabe como a mantequilla hecha en casa. Y debido a esto, la gente que lo extrae, los palmiteros, la extraen en grandes números. Y cuando extraen a la palma, que usualmente debajo de ella hay una sombra de plántulas, al remover al adulto, al cortar la palma, crean un disturbio. Si bien no alcanza a veces el dosel, porque la palma es de subdosel, sí aumentan la luz que hay en el sotobosque. ¿Y qué sucede? Las plántulas comienzan a crecer más rápidamente, los juveniles comienzan a crecer. Entonces son beneficiados por ese disturbio. Pero llega un momento en que el dosel se vuelve a cerrar, las condiciones se vuelven de sombra y la planta queda suprimida. A veces muchas de esas plántulas van a morir, pero las que sobreviven la sombra logran alcanzar el dosel y se reproducen en fase madura. Entonces es interesante porque es una especie que uno esperaría que si fuera pionera nada más estuviera restringida a la fase de claros, pero no es así. Y así como Euterpe y como las bombacáceas, hay otro montón de especies que logran mantenerse latentes en la sombra y que crecen en pulsos. Cuando hay pequeñas aperturas en el dosel, crecen un poquito más. Cuando almacenan suficiente reservas y las invierten en crecer, y así van, crecen en pulsos. Entonces, lo que refleja esta figura, primero que todo, es una diversidad de estrategias de crecimiento y de regenerarse. Y también de que el proceso de sucesión no necesariamente es lineal, como mucho de la literatura lo ha descrito, sino que se puede devolver, y lo que determina que las especies que componen una determinada fase sucesional va a depender de la capacidad de esas especies de resistir las condiciones y de entrar y salir. Eso es como, digamos, un concierto que está teniendo lugar en tiempo real y en donde la gente entra y sale. Así es el proceso de sucesión. Tenemos especies que van a entrar y salir, otras se mantienen más tiempo. Hay mucha diversidad. Entonces, a mí me llama mucho la atención que las ideas de Arturo Gómez y Carlos Vázquez, que son dos biólogos mexicanos, que hicieron su investigación por ahí de inicios de los 70, 80,
básicamente pasó desapercibida por mucho tiempo. Y ahora que se están revisando estas teorías con más datos, están saliendo a la luz. Todavía creo que no han hecho la conexión, ¿verdad? Que son ideas originales de Arturo Gómez y de Carlos Vázquez que van hasta los inicios, mediados de los 80. Y porque ahora la gente tiene más datos. Estamos usando datos de parcelas permanentes, como las parcelas de las 50 hectáreas, este proyecto tan famoso en la isla de Barro Colorado, donde la gente tiene datos de crecimiento, de demografía que van hacia atrás a inicios de los 80 y cada 5 años hacen un inventario donde vuelven a remedir a todos los árboles dentro de esas 50 parcelas. Entonces ya hay mucha información a nivel demográfico que antes costaba mucho colectar y luego hay mucha información también a lo largo de un área de bosque amplia y también en otros sitios tropicales. Entonces ya se pueden comenzar a probar muchas de estas ideas que anteriormente eran teorías. Y prueba de eso es el artículo que está mencionado en las últimas diapositivas de la clase anterior. Ahorita no recuerdo el nombre de los autores, pero como les había mencionado, ese artículo acaba de salir y muchas de esas ideas son consistentes con las que yo expongo en ese artículo. Entonces, hay varias cositas. Ustedes hablan, por ejemplo, de lagunas. En realidad yo creo que laguna no es la traducción correcta de gap, es un claro, así es como se le llama en la literatura, la apertura de un claro, cuando un árbol cae y abre un agujero en el dosel, o sea, abre un espacio y entra la luz a nivel de lo que era la raíz del árbol. Hay mucha materia orgánica también, todo lo que fue el follaje del árbol y toda la materia orgánica que fue alterada cuando el árbol cayó, que pueden ser ramas, pueden ser lianas, todo eso quedó en el suelo, eso se descompone, eso crea un pico en disponibilidad de nutrientes. Entonces, un claro es, digamos, un lugar donde hay mucha energía disponible. Y a medida que se establecen otras especies, pues esa energía va siendo utilizada y el bosque se va recuperando. Bueno, les dije que tenía una pregunta, entonces se las voy a hacer. ¿Qué es lo que, es un concepto que sale ahí en el artículo, qué es lo que se llama regeneración de avanzada? ¿Qué es? ¿Se acuerdan? Regeneración de avanzada. O alguno, tal vez en el chat, o alguno de los participantes que le ayuden aquí a los miembros del grupo, o en sus notas, no sé si se acuerdan. Pueden decir, no me acuerdo. Voy, profe, estoy buscando mis notas porque me acuerdo de una regeneración, pero no precisamente así como lo hice. Sí, no, porque es importante nada más revisar ese concepto. A mí me parece interesante, porque la regeneración de avanzada incluye a todas esas semillas y plántulas que están ahí, en el punto donde se va a abrir el claro. Entonces, están presentes, estuvieron presentes antes de que se abriera el claro. Ahora se abrió el claro y ya tenían, digamos, su regeneración avanzada. O sea, las semillas ya se habían dispersado al claro y habían plántulas ya germinadas. Muchas de estas, muchas especies simplemente dispersan sus semillas, las semillas alcanzan diferentes sitios en el bosque y mueren porque no tienen las condiciones, digamos, apropiadas para germinar, establecerse y crecer. Pero a veces se da que hay plantas que se dispersan y que logran depositar sus semillas y por casualidad en ese sitio donde se dispersaron, se abre un claro. Entonces es lo que se llama regeneración de avanzada. Bueno, hay otro concepto ahí que lo menciona el artículo y creo que ustedes no lo mencionaron porque es un poco complicado, entonces no los critico por eso. Se llama la norma de reacción. Una norma de reacción ontogenética. ¿Se acuerdan de ese concepto? También pueden decir no, si no se acuerdan. ¿No? ¿No se acuerdan?
No, profe, ese no. Sí, bueno, eso, cuando ustedes tal vez tomen un curso avanzado de genética, van a hablar de normas de reacción. En este caso, una norma de reacción ontogenética, lo que quiere decir es que hay diferentes estadios del ciclo vital, que puede ser la semilla, la planta, el juvenil, el adulto, lo que tenemos ahí en la figura 1. Esos son los estadios ontogenéticos que van a alcanzar diferentes ambientes. Y esos ambientes van a afectar el tipo de fenotipo que puedan expresar. Por eso es que hay un proceso de filtraje. Algunas especies simplemente no logran adaptarse a las condiciones del claro, de la fase de construcción o la fase madura y son excluidas. Entonces, muchos de estos estudios deben incluir una norma de reacción ontogenética, ver bajo qué condiciones ambientales, qué tipo de estadios ontogenéticos tienen y cuántos logran sobrevivir. Mucho de lo que conocemos sobre la regeneración de bosques va a depender de la demografía. Esto no es fácil. Tal vez se acuerden de un profe en la escuela que es Mauricio Fernández. Él hizo su tesis de maestría conmigo estudiando euterpe precatoria en el Braulio Carrillo y en la selva. Y lo que hicimos fue implementar modelos demográficos. Pues, ¿qué se ocupa? Bueno, que usted muestre un número de individuos amplio de una población y que los divida en estadios ontogenéticos y que mida cuándo han crecido. Entonces ustedes luego regresan al campo y los vuelven a medir y vuelven, pasa un tiempo, regresan al campo y lo vuelven a medir. Entonces ustedes saben cuánto han crecido en ese intervalo, cuánto crecieron las plántulas, cuánto crecieron los juveniles, cuánto crecieron los adultos. Entonces usted puede proyectar el crecimiento de la población a través del tiempo utilizando modelos demográficos. Pero para eso ustedes necesitan datos de largo plazo. Como les decía, estas parcelas permanentes que se han establecido en diferentes sitios tropicales ahora permiten medir ese crecimiento a nivel de la comunidad, no únicamente a nivel de una especie. Entonces, lo que conocemos, ¿verdad?, sobre el proceso de regeneración ha aumentado muchísimo en los últimos años, porque muchas de las ideas que anteriormente eran simplemente hipótesis o modelos, ahorita se están probando con datos y es en la fase en la que estamos. Vamos a su última o antepenúltima diapositiva. Tal vez ahí Marvin, perdón, José Manuel, me lo puede pasar a la última, donde están las conclusiones. Esa. Ok. Yo creo que aquí tal vez faltó la parte aplicada, ¿verdad? Porque creo que en el artículo menciono que no es una discusión académica únicamente, ¿verdad? Sino que conocer esto tiene una aplicación muy importante. Tal vez ustedes podrían explicar un poquito más ese aspecto de la parte aplicada. Parte de manejo, por ejemplo. ¿Por qué es importante saber cómo se regenera una selva? Sí, bueno, el artículo mencionaba principalmente como en contexto del cambio climático que estamos viendo ahora para desarrollar procesos de manejo de recursos más adecuados, digamos. Por ejemplo, deme un ejemplo, sí, un ejemplo más concreto. Un segundo, profe. Como para estabilizar el clima de la Tierra, profe, mediante diferentes métodos como la absorción del dióxido de carbono o temas así. Es que como que no se especifica bien en el artículo, No, no, pero sí pero hay no como importa, una de forma. acuerdo lo que ustedes, lo que hemos visto en la clase, por ejemplo, Ujú. ¿por qué es importante estudiar regeneración? Es cierto, hay un aspecto de regulación climática, pero veámoslo a una escala más local. Por ejemplo, ¿por qué es importante proteger un bosque maduro? Desde el punto de vista de conservación, es importante saber cómo se dan estos ciclos de crecimiento y, digamos, de regeneración para poder adoptar medidas para proteger mejor ciertas especies.
Ok, ya estamos aterrizando. Ahí está bien. Sí, ya con esto podemos saber cómo manejar algunas especies. Y recuerden que nuestro país todavía tiene graves problemas de deforestación y de pérdida de hábitat. Entonces, mucha de la información que nosotros tenemos del bosque natural hay que aplicarla a la regeneración de bosques alterados, bosques que han sido deforestados o zonas que, por ejemplo, de pastizales o zonas agrícolas que comienzan a regenerarse. Por un lado, por otro lado, podemos implementar medidas de manejo para especies ya más puntuales. Saber cómo se regenera una especie, qué necesidades ambientales requiere. Eso nos permitiría, por ejemplo, determinar si la podemos extraer sosteniblemente o si la podemos reproducir fuera del bosque. Por ejemplo, saber las necesidades de regeneración. Entonces, esta literatura es importante, va en ese sentido, ¿verdad? No solamente a nivel muy global de lo que es el secuestro de carbono, y el rol que tienen los bosques tropicales en ese proceso, sino también a nivel más local de cómo podemos manejar ciertas especies que ahorita están sufriendo procesos de extracción. Y recuerden que aquí es la tragedia de los comunes. O sea, que yo extraigo el recurso porque yo llegué primero y a mí lo que me interesa es el beneficio propio y no me interesa lo que le pase al resto del planeta, en este caso el país o una comunidad que va a perder fuentes de agua porque el bosque ha perdido la capacidad de adquirir y filtrar el agua, por ejemplo. Entonces, estos procesos tienen esta importancia, ¿verdad? A veces creo que perdemos la perspectiva y nos concentramos en una discusión académica, pero hay que hacer esas conexiones, porque al final para eso es lo que los estudiamos, ¿verdad? Para ver cómo podemos mantener la capacidad de estos sistemas de proveer servicios ambientales, que son críticos. Muy bien, ahora cambiemos de zapatos. ¿Ustedes tienen algunas preguntas sobre el artículo? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿No? No, pero, o sea, sí estuvo algunas partes muy complicadas porque también como que se repetía constantemente, entonces como que a veces habían conceptos de que así, pero bueno, de mi parte yo creo que yo no. Re- Tal vez me sí, quedó sí. alguna duda con los niveles de mortalidad de las plántulas, que había muchos factores que le afectaban, pero algo así nada más. Si ser una plántula en un bosque tropical es una muy mala idea, porque sus defensas son limitadas y hay muchos bichos que se la quieren comer. Entonces, la gran mayoría de las plántulas se mueren. Esa es la situación. Entonces hay muchos factores que afectan la mortalidad de plántulas. Recuerden que la teoría de Jansen y Connell va en esa dirección y que solamente proponer una explicación para explicar por qué mueren tanto las plantas les permitió explicar un patrón muy común en los bosques tropicales, que era el espaciamiento tan amplio, ¿verdad? La baja densidad de individuos de una misma especie. Y si volteamos la moneda, una baja densidad de una especie implica que tenemos un montón de especies, ¿verdad? Concentradas en un área pequeña, pero cada especie tiene una densidad muy baja, o sea, hay una alta diversidad. Bueno, creo que vamos a terminar aquí. Si ustedes no tienen otras, preguntas o... Una preguntita Sí, adelante, Mapache. con el gráfico este. No Sí, sé si lo puede poner ahí. pongámosla ahí, José Manuel, la figura 1. Sí. Digamos, es que, bueno, mencionaste ejemplos bueno, pioneras crípticas, ¿verdad? Y uno podría mencionar algún ejemplo de pioneras en sí en las primeras fases de sucesión, pero me llama la atención las plantas que podrían seguir la trayectoria C, ¿verdad? No sé si son siempre especies que se pueden encasillar en ese tipo de trayectoria, y si es así, ¿cuál sería digamos, el objetivo de una planta pensando en términos de la especie, de, de- de seguir esa estrategia cuando no va a poder reproducirse y aportar a la población, digamos, en términos de la especie? Sí, claro, ese tal vez la idea con representar la trayectoria C y también las trayectorias que están en negro,
es como referirse a las especies que en general alcanzan un estadio sucesional, pero que mueren, ¿verdad? No logran reproducirse. Tal vez ahí sí creo que es una muy buena observación que C en algún punto de ese gradiente de regeneración tiene que reproducirse, ¿verdad? Porque yo le puedo dar así un ejemplo hipotético, pero no tiene mucho que ver con el proceso de sucesión para ese lugar en particular, porque hay muchas especies de plantas que logran alcanzar un lugar simplemente por dispersión, pero que en realidad su hábitat donde se reproducen está en otro lugar, por ejemplo, otro piso altitudinal, otra zona de vida, y que, es decir, no logran establecer una población. Alcanzan, digamos, un piso altitudinal o bien otro hábitat, simplemente porque logran dispersarse. Ahora, es decir, eso es selección natural, eso es evolución. ¿Qué sucede si esa trayectoria se eventualmente logra establecer una población? Eventualmente es muy probable que esa población diverja de la población que le dio origen, porque el hábitat es muy diferente. Eso sucede mucho, por ejemplo, cuando estamos en bosques de elevaciones medias. Y lo veo, por ejemplo, en el caso de Quebrada González, donde, y obviamente para el grupo, uno de los grupos que a mí me interesan, que son las palmas, ahí hay una especie, se llama Socratea exorrhiza o maquenque, y es más abundante otra muy parecida que se llama Iriartea deltoidea, que le llaman palmilera, es el nombre común de esa especie, de palma. Bueno, resulta que Iriartea sí tiene poblaciones establecidas en Quebrada González, y de hecho también en áreas de bajura, como en la selva. Pero Socratea llega hasta 400, 500 metros por dispersión, pero no logra establecerse, y de vez en cuando vemos una palmera incluso reproductiva de Socratea exorrhiza en Quebrada González. Pero ¿qué pasa? Esas palmeras llegaron ahí por dispersión y no han logrado establecer una población reproductiva. Pero como les digo, esa es la manera como la evolución a veces funciona, que usted llega por dispersión a un lugar y a veces logra establecerse, a veces no. Trayectoria C es para especies que llegan por dispersión, pero no logran establecer una población, independientemente del estadio sucesional que hayan alcanzado. No sé si eso contesta su pregunta. Sí, sí, claro. Muchas gracias, más bien. Bueno, chicos, yo creo que no veo más, el chat está vacío, entonces creo que vamos a terminar acá. Como es costumbre, yo les voy a